La verdad que ha sido un honor compartir con ustedes la experiencia que empezó Silvia Valdivia, mi colega, compañera, doblemente colega porque somos las dos profesoras y concejalas en Cerro Navia. La verdad que el movimiento social forzó a la autoridad nacional a responder y forzó también a la autoridad local a restarse o a dejar en el statu quo, entre comillas, la decisión que había tomado de cerrar 4 escuelas de Cerro Navia, 4 escuelas públicas que hoy llamamos municipales. El movimiento social, la organización de los pobladores, que fue cada día más increciendo, sobrepasó la decisión de una autoridad local y de algunos concejales y de algunos asesores justamente del alcalde Luis Plaza de Renovación Nacional de la comuna de Cerro Navia. A fines del año 2013, por ahí, sin haberle avisado a nadie, sin haberlo puesto en el PADEL, que es el Plan Anual de Educación de la comuna, sin haber avisado a los padres y apoderados, ni a los profesores, ni a los alumnos, el alcalde cerró las escuelas en el gobierno de Piñera y lo cerró con las autoridades del ministerio en acuerdo. Como la comunidad nunca fue consultada, y aunque hubiese sido consultada la comunidad, porque vivo ahí, sé que se hubiese negado, espontáneamente se organizó. Y espontáneamente nos unimos, profesores, trabajadores de la educación, juntas de vecinos, partidos políticos, organizaciones sociales, el rechazo a la decisión de la autoridad. Y tuvimos la asesoría y el acompañamiento, y debo decirlo aquí, la CORPADE, la coordinadora de padres y apoderados, que hicieron de nuestro caminar, de nuestra lucha, de nuestra resistencia, la posibilidad de tener esperanza permanentemente. Aquí los vecinos, los pobladores, las dueñas de casa, las mujeres, porque debo también reconocer que mayoritariamente quienes se opusieron a la decisión del alcalde de Luis Plaza fueron mujeres, fueron dueñas de casa y fueron estudiantes, fueron menores de edad, que a través de tomarse la escuela el 1 de enero, en Año Nuevo, de estar con temores de que la fueran a desalojar Carabineros o la PDI o la misma autoridad, buscaron diferentes alternativas de luchar y de defender la escuela. Una de ellas, la primera, fue tomarse los establecimientos, luego fueron marchas, fueron cacerolazos, fueron protestas, insistir a la autoridad, al Ministerio de Educación, que tenía que recibirnos de manera formal y también con protestas. Incluso es más, se tomaron las sedes de Renovación Nacional, los apoderados y los profesores y los trabajadores, de tal manera de que esta instancia de lucha y de resistencia saliera también en los medios de comunicación y se generara una conversación en las casas de la comuna de Cerro Navia y más allá, ya una señal de protesta. Al alero de eso, las escuelas seguían funcionando, era verano y se hacían diferentes actividades culturales, organizadas tanto por los padres y apoderados y por organizaciones estudiantiles. Tuvimos el apoyo también de la CONES y tuvimos el apoyo de la Organización de Estudiantes Secundarios y Universitarios de aquel entonces. Los chicos hicieron un verano en las escuelas, pero pasó el tiempo y vino la época de estudio. Y seguimos nosotros luchando y seguimos obligando a las autoridades del Ministerio y al gobierno de la nueva mayoría de Michelle Bachelet de que tomara cartas en el asunto y que nos ayudara a reabrir la escuela. Y en conjunto también debo reconocer que el Colegio de Profesores marcó una real presencia en esta lucha y un mediador
en este proceso con el Ministerio de Educación y con el ministro, con el jefe provincial, con el jefe regional, Felipe Melo, y con la subsecretaria también. En ellos tuvimos eco y debo también reconocerlo. Pero había que buscar formas y estrategias legales para poder abrir las escuelas. Y en eso se nos fueron 6 meses del año. Y 6 meses de seguir en toma en las escuelas, de seguir generando instancias de enfrentamiento con el alcalde de la comuna, de seguir haciendo instancias de reuniones formales con el Ministerio de Educación. Y ahí en esa compañía estaba el colegio de profesores, estaba la CONPADE, estaban políticos, y entre esos políticos también estaba otra mujer que se la juega por ser Bonalla, que también debo reconocerlo, que es la diputada Cristina Girard. Y en ese proceso se fueron abriendo caminos hasta encontrar la figura jurídica o legal que encontramos para reabrir las escuelas, y lo mencionó Silvia al principio, que fue la figura de la administradora provisional. Y abrimos los establecimientos, 3 de ellos, el 28 de julio, en el segundo semestre. Fue una fecha maravillosa, una fecha en que lloramos mucho, porque vimos que nuestros niños y niñas volvían a la escuela, porque vimos que los profesores, que veíamos imposible esa situación, porque sabemos el marco formal que se mueve la educación en Chile, lo hicimos realidad. Y lo hicimos realidad de la mano del Ministerio, de la mano del colegio de profesores, de la CONPADE, de los vecinos, de los estudiantes. Tuvimos meses trabajando, llamando a los niños, yéndolos a buscar a la escuela, a sus casas, sabiendo que estaban estudiando en otra escuela, que ya habían hecho ellos habían estado ahí en su escuela, habían pasado un semestre, habían hecho amigos, profesores, tenían una historia de 6 meses. Pero aún así, el 90% de los niños volvieron a la escuela de origen. Y volvieron porque son parte de la historia de su vida, de la familia, porque las escuelas son parte del patrimonio de una población, son parte de las historias, ahí estudiaron sus padres. Y recobrar esa memoria histórica de la población y mantenerla viva durante 7 meses de lucha y de resistencia, y de que ese amor por la educación se plasmara en que las familias decidieran que los niños volvieran a clase, fue mágico y fue maravilloso. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, un gran abrazo en esta fiesta de los abrazos de 2015. Creo que el compartir este abrazo también nos hace movimiento social, nos hace compañeros, nos hace amigos, nos hace desde la fraternidad poder enfrentar los grandes cambios y los grandes desafíos que se tienen para este año. Hablar de la reforma educacional hoy día creo que es una realidad. Hemos ya pasado un primer proyecto que ya debería a finales de este mes estar aprobado y firmado por la Presidenta de la República, pero si nosotros nos remontamos hace un par de años atrás, pensar de que en Chile se estuviera reformando el sistema educativo era el sueño que todos queríamos. En el 2011, cuando llenábamos las calles de Santiago y de todo Chile, lo que exigíamos era ir al lucro, educación pública, gratuita y de calidad. Ese era nuestro gran eslogan, y detrás de ese eslogan se movían los cientos, los miles y los millones de chilenos y chilenas detrás de justamente eso que a lo mejor hoy día nos han querido confundir porque si es lucro o no es lucro, o si el sostenedor tiene derecho a ganar un sueldo o no lo tiene, y nos quieren confundir de que la educación tenga que seguir siendo un bien, no un bien social, no un derecho, sino un bien de consumo. Pero las reformas hoy día son una realidad solo porque existió un movimiento social organizado que fue capaz de impulsar lo que de fondo tenía esa propuesta, que era derribar el modelo heredado de la dictadura de Pinochet, instalado justamente en lo que fue la municipalización de la enseñanza, lo que fueron los decretos de ley que se firmaron para terminar con el sistema educativo que habíamos logrado construir desde los gobiernos anteriores a Salvador Allende, principalmente por lo que impulsó el gobierno de la Unidad Popular, porque quería educación gratuita para todos y todas. Eso en los años 80 retrocedió. En los 90 se instaló la educación
en particular su Ensenada, lo que es la educación general básica. Se instaló también el sistema universitario de educación particular, es decir, las universidades privadas. Se instalaron las formas de crédito universitario de todo tipo y pasamos de un Estado que garantizaba derechos a un Estado que era subsidiario, y es decir, que nos veía como usuarios de un sistema, pero como clientes de ese sistema. Y eso nos hizo perder el hito histórico que marcaba Chile de buscar un bienestar para toda la sociedad en esta garantía que tenía que tener el Estado a través de los derechos a la ciudadanía. Eso al movimiento social, por supuesto, que le hizo mucho daño, porque cada uno de nosotros en este sistema neoliberal aprendió a que se las tenía que batir solo, a que no era necesario organizarse, a que no era necesario mirar que el otro tenía un problema que podía ser el mismo problema que teníamos y que podíamos solucionarlo juntos. Aprendimos a que si yo ganaba un poco más, podía vivir mejor. Nos acostumbramos a consumir. En vez de compartir, empezamos a ser, en vez de ser solidarios, empezamos a ser consumistas e individualistas. Y esa forma de vida nos hizo confiscar nuestros derechos, porque no nos atrevíamos a reclamar por ellos, porque significaba que podíamos perder el trabajo, significaba que podíamos perder algún beneficio, significaba que a lo mejor nos iban a apuntar con el dedo, porque nos iban a quitar de conflictivos. Y eso nos costó como sociedad, yo diría, y nos cuesta todavía. Pero fueron los jóvenes, fueron los estudiantes los que nos despertaron, los que nos sacaron a la calle y los que nos dijeron que los derechos sí era posible volver a consultar, pero no cada uno por su cuenta, sino que organizadamente. Y así nosotros como padres también nos sentimos llamados a organizarnos, porque primero queríamos defender a nuestros hijos, eran ellos los que estaban siendo reprimidos en las calles. Pero de ese hecho, de ese solo hecho de querer de alguna manera protegerlos, significó dar el otro paso también, que era sentirnos parte del movimiento social, organizarnos como tal y poder decir la voz de los padres y apoderados que luchan por el derecho a la educación es esta. Somos parte de una mesa social que hoy día genera un manifiesto que le presenta a la ciudadanía y le dice: para la educación en Chile nosotros queremos esto y esto es lo que proponemos. Es decir, somos un pilar hoy día de los actores de la educación. Y esto no es porque a nosotros se nos ocurrió, es porque este Chile ha madurado de alguna manera ciertas ideas que hoy día están llevando adelante a que las principales autoridades de nuestro país tengan que tomar en consideración la voz de la calle. ¿Cuántas veces se dijo que a la calle no se le escuchaba? Se desacreditaba todo lo que pasaba en la calle, pero finalmente ha sido la calle, ha sido el movimiento social el que ha ido imponiendo paso a paso el fondo de estas medidas que han tenido que tomar. No han sido concesiones, por supuesto que no, han sido el sacrificio de generaciones y generaciones de aquellos compañeros que se atrevieron en dictadura a votar la dictadura, de aquellos compañeros que en los 90 tuvieron que levantarse de la caída de los muros y seguir adelante porque creían firmemente en que aquello que soñaron en un minuto era posible realizarlo. No era una utopía, tenía que ser una realidad, porque como país nos merecíamos algo más que lo que teníamos. Y teníamos que también rendir un homenaje a todos aquellos que habían entregado su sangre y su vida para salir de esa situación. Hoy día estamos en una condición distinta, tenemos democracia. Esta llamada democracia que no ha dado respuesta quizás a todos los anhelos que tenemos. Pero si no ha dado respuesta es porque no nos hemos organizado lo suficiente, es porque no hemos sido las mayorías en las calles, organizadas también en la población, en las escuelas, en los sindicatos, en todas las organizaciones que podríamos tener hoy día levantadas, pero no disgregadas. Por eso es tan importante la unidad, porque para que las reformas puedan tener todos los contenidos que nosotros queremos, tenemos que ser un movimiento social organizado y unitario, porque es muy distinto que nos planteemos frente al ministro, frente a la presidenta, con manifiestos, y los estudiantes secundarios van con su propio petitorio, los profesores con su propio petitorio, los padres y apoderados con el nuestro, los asistentes de la educación con el suyo. Resulta que no tiene la misma fuerza que estamos todos juntos, luchamos por un mismo
programa de gobierno. Primero que todo, muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Es un agrado para mí estar presente acá en este foro por la educación en la fiesta de los abrazos de 2015. Bueno, precisamente como lo adelantaba la compañera Silvia, aquí hay que dejar algo bien claro. Hablando del rol del movimiento social del movimiento amplio social por la educación, lo que debemos dejar en cuenta es cómo nosotros podemos aunar nuestras propuestas en función de que sean siempre más amplias y sean siempre mucho más profundas. Eso ha sido una discusión que el movimiento estudiantil ha tenido desde prácticamente de su formación, desde la vuelta a la democracia, en el cual no se entendía cómo nosotros podíamos hacerle caer a la gente, primero, hacer entender de que nuestras demandas son justas, pero también a la vez sumarlos a ese sistema, que es lo importante para lograr mayoría ciudadana, las cuales estén al frente de la transformación en Chile. Eso precisamente nosotros lo pudimos resolver, esa ecuación la pudimos despejar al momento que entendimos de que en Chile no simplemente es la educación lo que está mal, en Chile es una correlación de fuerzas, la cual es impuesta desde la dictadura de Pinochet. Nosotros podemos ver cómo estamos atados los chilenos, independiente de su edad, independiente de su origen socioeconómico, excepto obviamente en el sector en el segundo. Cómo estamos atados a un sistema económico el cual nos implica salud, nos implica trabajo, nos implica pensiones, nos implica educación. Así todas las 7 reformas estructurales como se dijo en su momento en Pinochet. Ahí entendimos de que ahí está la papa. No era simplemente hablar de educación, porque eso muchas veces a la gente no le llega. Es así de simple. Pero cuando nosotros conectamos de que el sistema educacional, por ejemplo, particular subvencionado, es algo muy similar, o los particulares, es algo muy similar a lo que pasa con las clínicas privadas, por ejemplo, la gente lo entiende de mejor manera. La gente lo recepciona y entiende cuál es el problema y el trasfondo. Porque todos sabemos que tanto en la educación particular pagada, por sobre todo en la mayoría de los casos, como en las clínicas privadas, lo que prima es el interés económico por sobre el servicio que se presta, que es un servicio social. Esa es la génesis de los servicios básicos en un país. Ser un servicio, valga la redundancia, al servicio de la comunidad. Vemos que el sistema neoliberal y las reformas que ha impulsado el dictador es precisamente lo contrario. Mercantilizar, minimizar al mínimo, finalmente minimizar las funciones de un servicio público. Por tanto, lo primero que nosotros hacemos desde la Coordinadora Nacional es un análisis político actual. Nosotros podemos ver, luego de esta introducción, que hoy en día este gobierno es distinto. Este gobierno no es igual al Piñera Güey. No es lo mismo que hace 4 años, 5 años. Sino que tiene una cosa distinta. Es un gobierno el cual en el papel se plantea las transformaciones que el movimiento estudiantil ha propugnado por tantos años. No, es distinto. Porque el gobierno de Sebastián Piñera lo único que utilizaba era la táctica de escuchar y reprimir. Hoy en día podemos ver que existe una restricción al diálogo mucho más amplia. Evidentemente es una coalición que no es de derecha y por tanto tiene una cercanía mucho más básica, mucho más entendible con los movimientos sociales. Esto se puede explicar solamente de la siguiente manera. Entender de que también la ciudadanía chilena entiende de que hoy en día las transformaciones no son simplemente en la calle, sino que tienen que ser y deben ser realmente estructurales y por sobre todo políticas. Hoy en día en Chile estamos hablando de política, estamos hablando de la reforma laboral, por ejemplo, de la reforma vocacional, está muy equivocado. Y lamentablemente hay que entender de que lo que se está haciendo hoy en día es una contraposición ideológica de dos proyectos distintos, opuestamente distintos, en los cuales es sano que se entiendan, es sano de que se confronten. Hoy en día no podemos seguir jugando al espalda, no podemos seguir como los 20 años de la concertación, en los cuales lo único que se hizo fue consensuar toda la reforma en función de que no existiera un clima de crispación, como dijo el expresidente Lagos, entre la ciudadanía chilena, lo cual no es malo. Lo que finalmente les quiero decir, a modo de introducción con este análisis político actual, tiene que ver con que entendamos de que hoy en día Chile no es el Chile de los consensos. Hoy en día la gente va a tener diferencia de opinión y como corresponde. Nosotros no somos homogéneos, somos más de 17 millones en este país los cuales tienen derecho a pensar distinto. Y que por supuesto, en un sistema democrático como lo que queremos construir de distintos partidos políticos o movimientos sociales, es entenderlo también de que la diferencia de opinión es válida, pero lo que realmente importa es que cuando existe una opinión mayoritaria, esa es la que se respete y la que se debe impulsar finalmente, ya sea en un programa de gobierno o en la institucionalidad de un Estado. Finalmente, como para seguir terminando ya, me gustaría dejar y recalcar algo que yo no voy a poner en la cabeza que me parece muy bien que se entienda de esa manera. Hoy
hoy en día el rol del movimiento social, como nosotros tenemos que entenderlo, como nosotros debemos hacerlo, no es precisamente ser a per se un contrario al gobierno, como se ha querido presentar, de que uno por estar en la calle se supone que tiene que estar en contra del gobierno. Eso no tiene nada que ver, nada que ver. De hecho, los movimientos sociales, la Central Unitaria de Trabajadores, por ejemplo, durante la Unidad Popular, nos demostró de que apoyando incluso, empujando las transformaciones, se puede llegar, por ejemplo, a la nacionalización del pobre. ¿Qué te importa a ti un cambio? Recordemos, eso tiene que ver, por ejemplo, con la fuerza que puede tener un movimiento social al momento de empujar una transformación, al momento de cambiar los paradigmas de pensamiento dentro de la ciudadanía en Chile. Hoy en día ha estado tan cooptado por las fuerzas neoliberales de la derecha. El llamado es claro. El movimiento social tiene una tarea titánica, una tarea en la cual debemos hacernos responsables en todos nuestros frentes, ya sea en la información, en la movilización, en la agitación y propaganda. En todos los frentes debemos hacernos cargo de que hoy en día estamos en una lucha ideológica donde hoy en día quieren mantener el modelo de mercado en todo sentido de la palabra en Chile. Y lo que queremos transformarlo de manera radical, de pasar a ser un derecho social y un Estado el cual no esté simplemente para subsidiar, sino un Estado que sea fuerte, un Estado que se encargue finalmente de ser mismos conciudadanos. Que quede bien claro, hoy en día el movimiento social, al menos los estudiantes secundarios, se los puedo dar por firmados, no vamos a aguantar ninguna pasada de rollo ni de la nueva mayoría ni de la derecha. Nosotros esperamos este año 2015 un año altamente movilizado, no solamente en contra del gobierno, sino que hay que movilizarse en contra de gente que incluso el gobierno que diga que no quiere transformaciones, lo vamos a hacer, lo vamos a denunciar y lo vamos a demostrar con la ciudadanía. Pero que se entienda, la movilización es por sobre todo para que se entienda de que hoy en día Chile debe ser distinto. Chile puede y debe ser distinto. Y bajo esa misma lógica es que los estudiantes, los trabajadores, los pobladores, en fin, toda la sociedad civil de Chile se va a manifestar con fuerza contra quienes nos opusieron hace más de 40 años unas cadenas de la cuenta que nos podemos liberar. Adelante, compañeros, con toda la fuerza de la historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Ricardo, muchas gracias a Daphne, muchas gracias a Judith, muchas gracias a Joana.